Ok, empezamos. Aguilar Fuentes, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Aguirre Montiel, Ayala Arellano, Presente, profesor. Buenas noches. Barkin Olvera, Presente, Beltrán profesor. Enríquez, perdón, Beltrán Enríquez, Bravo Zúñiga, Presente, profesor. Cocuyo Gamboa, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Damián Sandoval, Presente. De la Cruz Hernández, Presente, profe. De la Cruz Muñoz, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Díaz Franco, Presente, profesor. Escamilla Martínez, Presente. Estrada Huesca, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Flores Canto, Presente, buenas noches. buenas noches. Guerrero Gómez, Presente, profesor. Gutiérrez Cuevas, Presente, profesor. Hernández Alfaro, Hernández Flores, Presente, profesor. Lara Martínez, Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches. Martínez Hernández, buenas noches. Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profesor. Pérez Conde, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Ramírez Flores, Buenas noches, profe. Presente. buenas noches. Santos Cabello, Presente, profe. Trujillo Plasencia y Valverde Pacheco. Profe, yo no escuché mi nombre, me uní un poco tarde, soy Jacqueline Astrid Fernández Alfaro. Ok, Gracias. bien. ¿Alguien más que falten? Yo, profe, no sé si haya escuchado mi nombre. ¿Quién es usted, perdón? Gutiérrez Cuevas, es que he tenido problemas con el micrófono. Ok, sí lo escuché, porque tiene asistencia. ¿Alguien más que falta? Ok. Bien, con base a lo último que estábamos viendo, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Resolvieron o revisaron el último, los últimos dos incisos del ejercicio anterior? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe. Adelante. Bueno, no, es una pregunta muy simple, pero bueno, no la encontré en mis notas. Eh,
el por qué se tenía que hacer la circunferencia después de ahí del punto. Ahorita lo vamos a complementar. Entonces, nada más es la duda, ¿por qué se hace el círculo? Sí, profe. Ok. Recuerden que eso representaba el plano complejo del coeficiente de reflexión. Entonces, el plano del coeficiente de reflexión pues, representa precisamente el eje horizontal, los valores de la parte real del coeficiente de reflexión. Y el eje imaginario, ¿verdad? La Y, representaba entonces la parte imaginaria de esa magnitud, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace el círculo? Porque el círculo representa precisamente el valor del coeficiente de reflexión y ahorita lo vamos a ver con este ejercicio. ¿Okay? Muchas gracias, profe. Ok, entonces, bien, vamos a hacer este siguiente ejemplo. Espero que los que estaban antecediendo a estos dos ejercicios, pues los revisen. Y voy a este porque básicamente hay una parte complementaria que hasta ahorita no hemos platicado y que quiero complementar, ¿no? Volvemos a hacer el análisis para una línea sin pérdidas también, cuya impedancia característica Z0 es de 50 ohms, pero aquí la particularidad es que tenemos una línea que termina en cortocircuito. La línea tiene una longitud de 1.8 lambdas, trabaja a una cierta frecuencia, y lo que nos piden es resolver o obtener, ¿ya? A través de la carta de Smith, del método gráfico, inciso A, la impedancia de entrada, inciso B, la posición del primer máximo de voltaje más cercano al tenedor y el valor de la ROE. ¿Vale? Como ven aquí, en la gráfica representamos pues en este caso el espectro de la onda que se está reflejando, ¿verdad? Y que de alguna manera representa el efecto de la carga que tenemos conectada aquí. Entonces, si ustedes observan, la línea tiene una impedancia Z0, pero la impedancia ZL es igual a 0. Para efectos prácticos, aquí, ¿cómo consideraríamos los valores R y X, jóvenes? Aquí, en este caso, ZL tendría que valor R para R y para X. ¿Cuánto valdría su valor de la parte real y la parte imaginaria? A ver, de la Cruz Muñoz, ¿sí está? ¿Valdría cero, no, profesor? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Perdón? Creo que un compañero quería hablar. Adelante, adelante. Dije que valdría en cero, profesor. Ok, ¿quién está, perdón? Hernández Flores. Ok, Hernández. Así es, ¿verdad? Dijimos que en este caso, dado que es una línea que tiene una conexión o una carga más bien en cortocircuito, pues lo que representa aquí es justamente esto, ¿verdad? Como dice aquí, una impedancia con valor cero en su parte real y parte imaginaria es cero. Por lo tanto, si nosotros queremos normalizar este valor, ¿qué valor le correspondería aquí para la parte real y parte imaginaria normalizada, jóvenes? ¿Cuánto sería? Recuerden que esto lo vamos a representar en la carta. Entonces, ¿cómo Igual cero, ¿no? representamos esta? Cero. Así es, ¿verdad? Entonces, como 0 entre Z0 en este caso 50, pues vale 0, ¿verdad? Y la parte imaginaria también es 0. Entonces, finalmente, tanto R como X valen 0. Por lo tanto, vamos a ubicar en esta parte como el punto A, ¿verdad? El punto donde va a estar conectada la carga ZL que estamos evaluando aquí, ¿verdad? Y como primer inciso nos piden determinar cuál es la impedancia que vamos a ver a la entrada de la línea, es decir, aquí, ¿verdad? En este punto donde se conecta el generador. Pero sabemos como dato que tenemos una longitud de la línea de 1.8 lambdas. ¿Estamos de acuerdo acá? Ok. Pues con base a esa información, nos vamos a la grafiquita ya directamente para efectos de poner en contexto lo que vamos a realizar, ¿no? Ok, entonces, si me indica por ahí, ¿quién me podría decir dónde estaría ese valor de R igual con 0 y X igual con 0? El de X igual con 0 correspondería al círculo con radio 1, ¿no? En el centro del círculo, ¿no, profesor? A ver, ¿Dónde está el punto A, ¿alguien no? más que...
¿Dónde está el punto A? ¿Dónde está el punto A? A ver. Del lado izquierdo. En maestro. R0, igual a 0. Ok. ¿Quiénes participaron ahorita? Martín Hernández. Y Johan Guerrero. Fui yo, profe. ¿Quién es usted, perdón? Díaz Franco. Ah, Díaz Franco. Pero no era Johan, entonces, no. Escribí en el chat, profe. Ok. Bien. Ok, entonces, exacto, ¿verdad? Los que dijeron que en el punto A, pues es justamente aquí. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? A ver, los que dijeron en el punto A, ¿por qué Porque aquí? está en el origen, maestro. Es el 0,0. Porque para el valor de R está ahí y también el valor de la reactancia también vale 0 en ese punto. A ver, como que los estoy escuchando cortados. ¿Sí me escuchan bien ustedes? De repente se escucha el profesor. Aunque ¿Me al escuchan? principio también se ¿No? escuchaba entrecortado, maestro. Pero ahorita ya más o menos. Sí, es lo que estoy viendo. Si soy yo, o que me dicen si no me escuchan, ¿no? Ok, entonces, bien, como decía su compañero A, el punto A obedece precisamente o corresponde más bien a la ubicación de los puntos R igual con 0 y X igual con 0. Y de lo que habíamos platicado en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Dónde está el valor de R igual con 0? Como dice aquí la escala, miren, dijimos que el círculo más grande precisamente representa aquel valor cuando R es igual con 0. Entonces, en este caso, ese es el punto para R0 y para X igual. Prácticamente ese es el origen de la carta de los valores para R y X, ¿no? Si se dan cuenta, aquí nacen los valores para R y para X, X positivas o X negativas yéndonos hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. Entonces vamos a ver lo siguiente aquí, jóvenes. Quiero que me digan una cosa. Normalmente cuando representamos un cortocircuito, ¿verdad? Normalmente en esa condición, ¿cuánto es el voltaje que tenemos en un cortocircuito? ¿Cuánto vale el voltaje ahí en un cortocircuito? Debería ser 0, maestro. 0, ¿no? Exacto, ¿verdad? 0. Exacto. Es 0, ¿verdad? ¿Y cuánto es la corriente? Igual 0, maestro. No. No, se supone que de hecho es para anular la fuente de voltaje, es el corto de circuito, ¿no? Y la corriente sigue pues pasando. La corriente tiende a ser un valor muy grande, jóvenes. Es el valor de la impedancia de cortocircuito es máximo. Se dice que tiende a ser infinito. En un cortocircuito normalmente la corriente tiende a ser infinito. ¿Verdad? Es una corriente muy grande y el voltaje es mínimo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, maestro. Sí, profesor. Okay, bien. Bien, en este caso, el punto A está representando aquí, jóvenes, a una impedancia de carga, pero que tiene la particularidad de que está en cortocircuito. ¿Vale? Para todos los casos que veamos de aquí en adelante, un cortocircuito se va a representar aquí, donde está este punto A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Más adelante vamos a explicar la otra parte, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que el cortocircuito siempre se va a representar en el lado izquierdo de la carta de Smith. Y en estos mismos puntos, dado que en esta condición se tienen los valores de voltajes mínimos o 0, como dice el compañero, y aquí la corriente máxima, siempre estos valores van a estar relacionados con este extremo de aquí. Porque en este extremo de aquí, siempre los valores de voltajes y corrientes van a estar designados de esta manera. La corriente es máxima y el voltaje es mínimo, por la condición que tenemos de cortocircuito. ¿Está claro, jóvenes, hasta acá? Sí, profesor. Ok. Voy a hacer un comercial, digámoslo así, o complementar esta información. Ahora dígame por el otro lado. Cuando tenemos una carga, ahora imaginen que la carga no es ZL, sino que es una línea en circuito abierto. ¿Cómo es el valor, cómo se representa el valor de la ZL en un circuito abierto, jóvenes? ¿Qué valor es? Sería infinito, ¿no, maestro? Porque está abierto. ¿O me equivoco? ¿Quién habló ahí? ¿Sería infinito, maestro? ¿O me equivoco? ¿Quién es usted, perdón?
Maqueda Ramírez Saúl, maestro. Ok, Maqueda, exacto. Así es, ¿verdad? El valor de la impedancia en circuito abierto se representa a través de un valor infinito, es decir, ZL tiende a ser muy grande. Si yo quisiera representar a la ZL normalizada en la carta de Smith, ¿en qué punto se ubicaría, Maqueda? ¿O alguien más que me ayude? Del lado derecho, maestro. Ok, ¿quién es usted? Igual Maqueda Ramírez. Ok, Maqueda, muy bien. Ok, Eduardo Hernández también me está ubicando. Ok. Ok, así es, ¿verdad? ¿Y por qué? A ver. Pues por lo que comentábamos del radio, ¿no? Que entre más, bueno, la R, más bien la R, que entre más grande sea, pues más se acerca. Además, ajá. Bueno, se está adelantando un poquito, pero más bien es, primero, dado que ZL es un valor, perdón, muy alto, R tiende a infinito, es decir, R, si ustedes observan aquí, su valor de R se ubicaríamos prácticamente en el extremo, aquí está el punto C que se está utilizando aquí en la carta, ¿verdad? En este punto C, nosotros estaríamos ubicando entonces a una impedancia en circuito abierto. ¿Por qué? Porque en ese punto está el valor que representa a la parte real, ¿sí?, infinita, y la parte imaginaria también infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No todos? Sí, profe. Ok, Sí, entonces, maestro. por otro lado, haciendo la misma relación como la que vimos aquí, en un circuito abierto, ¿cómo es el voltaje, jóvenes? ¿Es máximo o es mínimo? Máximo. Máximo. Máximo, sí. Máximo. ¿Y la corriente cómo es aquí? Mínimo. Tiende a ser Mínima. La corriente en teoría es cero, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Porque no existe, al tener un circuito abierto, pues es una corriente muy pequeñita. Entonces, aquí es mínimo. Pero aquí quise poner una I, ¿no? ¿Ok? Es importante que tomen en cuenta estos datos que estoy escribiendo en mi carta, ¿sale? Que ustedes también lo ubiquen. Entonces, de aquí en adelante nos queda claro que un cortocircuito se va a representar en el extremo derecho, izquierdo, perdón, de la carta, y un circuito abierto en el extremo derecho. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profesor, de acuerdo. Bien, entonces, finalmente queda claro cuáles son las condiciones y lo más importante es esto, ubicar dónde están los máximos y los mínimos correspondientes, ¿sale? Porque ahorita la vamos a ver. Ok, voy a borrar esto y vamos a continuar con la parte que nos interesa. Ubicamos el punto A. Aquí en este punto les decía que era muy importante para mí que cuando hagan un ejercicio me indiquen, esto es ZL y está aquí, en el punto A, con una flecha. Mientras más claro esté, mejor, ¿sale? Aquí está mi Z de carga, la que estoy evaluando para este ejercicio que estamos haciendo. Ahora bien, en el inciso A nos piden calcular cuánto vale el valor de la impedancia en la entrada de la línea, en el entendido de que tenemos una línea representada por este segmento. Aquí tenemos una carga, en este caso representada por un cortocircuito. Nuestro generador está aquí y tenemos el punto A ubicado aquí. Y nos piden calcular cuál es la impedancia que veríamos en la entrada, es decir, justo donde estamos, ¿en dónde? ¿Quién es este punto que está aquí? Es la entrada del generador, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces nos piden calcular aquí, pero conocemos que la longitud de la línea, ¿cuánto vale? Esta longitud sí la conocemos, ¿no? Vale 1.8, creo, decía el problema. Exactamente, vale 1.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer para determinar esta impedancia vista en la entrada de la línea es recorrer desde el punto A hacia el generador una distancia de 1.8. Entonces, si ya ubicamos dónde está el punto A aquí en la carta, ¿en qué sentido y cuántas vueltas vamos a dar para recorrer los 1.8 lambdas que son la longitud de la línea? ¿Alguien que me diga? Si queremos ir a conocer ese punto, tenemos que ir a la dirección del generador y recorrer 3 veces el círculo y 0.3. Ok, bien, entonces, según lo que tenemos aquí,
Vamos a movernos del punto A. ¿En qué dirección, jóvenes? Aquí Sentido de las en la manecillas. Exactamente hacia el generador. Ojo, jóvenes, es muy importante esto, ¿verdad? Para los ejercicios que les toque hacer, es muy importante que me indiquen aquí, ¿sale? Que me indiquen aquí. Aquí está mi L y me voy a mover desde este punto, así como está aquí, me voy a mover en el sentido, ¿cuánto voy a dar? La línea vale 1.8. 1.8 lambdas. ¿Sí me escucharon? Dos vueltas. Escucho entrecortado, maestro. Escuché entrecortado, profesor. A ver, otra vez. Entonces preguntaban, si vamos a irnos, vamos a movernos o vamos a recorrer. Perdón. Escucha cortado, Profesor, profesor. no se le escucha. Sí, está entrecortado, maestro. Y a veces con eco. Profesor, ¿nos escucha? Sí, los escucho. ¿Sí me escuchan ustedes? Ya, profesor. Y ahora sí, maestro. Ya, Ok, a ver, vamos a ver otra vez. Vamos a empezar otra vez. Entonces, hasta donde nos quedamos es que ubicamos el punto A y este es el punto donde tenemos nuestra impedancia ZL y dijimos que aquí es importante dejar claro qué es este punto, ¿verdad? Indicarlo con una flecha, si es posible. Y bueno, finalmente, para el caso que estamos resolviendo, Otra vez tenemos que cortado, entonces para profe. efectos de... A ver, a ver si me escuchan ya. Sí, profe. Es que de repente, o sea, se escucha cortado, pero es como que comprensible todo lo que dice, pero de repente se escucha más fuerte. Ahorita sí se escucha bien. Como que se adelantan las palabras. Cuando yo a mí de repente me están explicando algo y de repente se adelanta otra parte y ya me pierdo. Yo. O sea, se traba, se deja de escuchar y de repente se vuelve a escuchar. Perdón, pero no puedo controlar otra vez esto. Está. Ok. Ahí está. Ok, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí se escucha, profe. Sí, maestro. Ok. Bueno, vamos a irnos con tiento aquí para explicar esta parte. Ok, entonces decíamos aquí que lo relevante de esto es que tenemos que indicar en qué dirección nos vamos a mover. Entonces, para este caso, nos vamos a mover hacia el generador, puesto que el punto A está representando el derecho. Entonces, para efectos de entender esta parte, tenemos que movernos y haciendo la indicación que les decía que era muy importante hacer esta aclaración, hacer la representación. Y entonces, en este caso, la línea dijimos que vale 1.8 lambdas, a lo que preguntaba, ¿cuántas vueltas tenemos que dar para cubrir esa distancia de 1.8 lambdas? 3 vueltas y 0.3. Ok, en el entendido de que vamos a hacer ese recorrido, no, vamos a ver, del punto A, si damos la primera vuelta, ¿cuánto recorrimos? 0.5 lambda. 0.5. Exacto. Quiere decir que si damos 2 vueltas, hacemos una lambda. Así es. Y nos restarían 0.8 lambdas, pero sabemos que una vuelta completa es de 0.5 lambdas, entonces hacemos otra vuelta completa y ya tenemos 1.5 hasta acá, hasta el punto A. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Ok, por lo tanto, ¿qué nos hace falta? 0.3.
Así es. Ok, entonces finalmente, como nos hace falta punto 3, pero sabemos que medio ciclo o la media vuelta equivale a punto 25 según la escala que estamos viendo aquí, entonces podemos hacer medio ciclo más y solamente completar. Ya se empezó a cortar otra Ya vez. no ¿Lo escuchan? No, no se escucha. ¿La guión? Te quiero, Lalo. Profe, Yo más. Ah, ¿y a mí no? Te quiero, Carlos. Muestra la grieta. ¿Me escuchan? A ver si me están escuchando, jóvenes, o no. hasta ahorita, profe, Ahorita no, apenas. Sí, maestro. No, un no, rato. no se la había escuchado. A ver, déjenme ver qué está pasando con esto. A ver, nuevamente, ¿sí me escuchan? Ahorita sí, profe. De momento sí, maestro. Ya, Bien, profesor. entonces ya no voy a repetir. Voy a hacer nada más la anotación que nos hace falta aquí. Dijimos ya entonces que ya habíamos dado 3 vueltas. Eso equivalía a 1.5. Por lo tanto, nos falta el resto, que sería básicamente la media vuelta más, que equivale a 0.25. Pero como sabemos, ¿verdad? Este intervalo que tenemos aquí, cada uno de esos intervalos equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto habíamos dicho? 0.01. 0.01. Así es, 0.01, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si aquí tenemos en esta en medio ciclo 0.25, Ya se dejó de escuchar otra vez. Se trabó, maestro. Se dejó escuchar, profesor. Después, No lo escucho, profe. Bueno, no, no escucho. Creo que ya se fue, ¿no? Sí, La grieta. creo que abandonó. Sí, se salió. ¿Cuándo? ¿Carlos? Vamos a la grieta. ¿Mande? Vamos a la grieta. ¿Qué pasa ese problema? Bueno, ya que viste, profe. ¿Quién comparte pantalla? No, hombre, ahorita que regrese ya lo acabamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya vámonos, ¿no? ¿No te ha mandado mensaje, Carlos, el profesor? No.
A ver, con si me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Ya, profesor. ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado otra vez? Escucha bien, yo lo Ahorita ya se escucho bien. escucha mejor. Es que a veces se escucha bien, a Sí, veces está entrecortado. A ver, ya me cambié aquí de red, a ver si con esto ya. Ok, Sí, entonces al decíamos. parecer está mucho mejor, ¿eh? Sí, parece que sí. A ver, entonces decíamos entonces que lo que nos hacía falta aquí era básicamente complementar el tramo de avance entre la carga y en la entrada de la línea. Entonces ya habíamos dado las 3 vueltas que decíamos que correspondía al 1.5. Entonces, por lo tanto, nos hace falta punto 3. Entonces, de aquí de punto 3 sabemos que del medio ciclo que tenemos aquí, este equivale a punto 25, ¿va? Y finalmente el resto es el punto 0.5 que tenemos aquí, lo cual nos lleva pues a ver la parte que tenemos aquí indicada en la gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que llegamos a este punto, de esta distancia, trazamos la línea, ¿verdad? Hacia el centro. El centro es donde R es igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Sí. Maestro, Sí, disculpe, me perdí un poco en las vueltas que hay que dar. ¿Cómo se podría sacar de manera más directa? Es que me perdí ahí un poco. Disculpe por regresarlo. Cada vuelta que demos aquí equivale a 0.5 lambdas. ¿Te está claro eso? Sí, maestro. Cada vuelta equivale a 0.5 lambdas. Recuerden que aquí estamos representando la lambda E, a la lambda de onda estacionaria, que se los pedí por ahí que lo revisaran. Entonces quiere decir entonces que cada vuelta completa de aquí que estamos realizando equivale a 0.5. Para este ejercicio nos piden calcular, nos piden que nos movamos 1.8 lambdas. Eso equivale a cuántas vueltas, si consideramos que cada vuelta vale 0.5. Serían a 3 vueltas. Ok. Una regla, como bien lo decía su compañero, una vuelta, ponerla aquí así. Una regla sería decir, una vuelta Es igual a 0.5. Exacto. Y ya lo La único que vuelta. teníamos que hacer, maestro, sería 1.8 entre 0.5 y ahí ya te daría el número de vueltas, ¿no? Ah, ok, perfecto. Gracias, maestro. Ok, entonces, aclarado el punto, finalmente podemos entonces decir que una vez que llegamos a este punto donde está la parte donde nos recorrimos 1.8 lambdas, trazamos una línea desde aquí que cruce todo el centro hasta, y más bien, que cruce el círculo más grande hasta este punto donde está el origen, ¿verdad?, de la carta. ¿Sí estamos de acuerdo de aquí? Sí, sí, sí. Ok. Sí, maestro. Aquí yo tengo una pregunta, jóvenes. ¿Quién de ustedes me puede decir cuánto vale o dónde está el coeficiente de reflexión aquí, jóvenes? ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior trazamos el punto de la carga? Voy a poner aquí con otro color para referirme al ejemplo que hicimos la clase pasada. Y por aquí nos quedaba el punto A, ¿no? O donde estaba la ZL. Y decíamos, esta es la ZL que está normalizada. ¿Y qué hacíamos? Trazábamos un radio desde aquí hacia ese punto. ¿Para qué? Para después hacer con nuestro compás nuestro círculo, ¿va? Bien. En este caso, ¿dónde está la ZL, jóvenes? Para este ejercicio que estamos haciendo. En R0, ¿no, maestro? R0. Sí, está en R0, ¿no? En el punto A. Aquí está, ¿no? ZL está representado aquí en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. Ok, entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el coeficiente de reflexión si queremos hacer lo mismo que hicimos acá? Para este caso, ¿cómo sería el coeficiente de reflexión? Todo el círculo, ¿no? Exacto, y ese círculo equivale aquí a uno. ¿El primer círculo? ¿El círculo más grande? Exterior, ¿no creo? Sería el círculo este que estoy marcando en color azul, perdón, luego se me... Bueno, este que estoy marcando en color azul. Sí, profesor. Es el más grande, profe, ¿no? Es el más grande, sí. Perdón, pero estas cosas como que me desesperan un poco. No se preocupe, profesor. Pero sí, ¿me están siguiendo aquí todos? Este es el círculo, este que medio rayo aquí, luego se me va, ¿no? Sí, profe. Ok, este es el círculo que representa entonces el coeficiente de reflexión, jóvenes. Entonces recuerden, todos los cálculos que hagamos los vamos a hacer para este análisis que estamos realizando, los vamos a hacer tomando en cuenta el coeficiente de reflexión. Ahora, la pregunta es,
¿Por qué en este caso el coeficiente de reflexión vale el círculo más grande? ¿Qué representa el círculo más grande? ¿Se acuerdan? ¿Es ZL? No, no, no. Recuerden que el círculo más grande representa... Ah, caray, ¿qué está haciendo esta cosa aquí? Qué raro. Recuerden que aquí, en este plano que trazamos el día de ayer, en la clase anterior, perdón, esto representaba a quién. ¿Qué es este eje? Este es el valor de U. Una resistencia. Esto es U y esto es JV. Esto representa la parte real y la parte imaginaria del coeficiente de reflexión, jóvenes. Donde si queríamos representar el coeficiente de reflexión en un ángulo con un vector, ¿qué tenemos que hacer? Trazamos una... Trazamos una magnitud y su ángulo, ¿no? Entonces, así es como representamos. Entonces, cada vez que nos desplacemos aquí, estamos observando el valor de la magnitud del coeficiente de reflexión con su respectivo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto, para este caso, voy a borrar todo este desastre que estoy haciendo aquí. Perdón, estoy un poco desesperado por el tema de que me siento así como que con la premura de avanzar y estoy haciendo tonterías aquí con estas gráficas. A ver si me van entendiendo. Para el ejercicio que hicimos en la vez pasada, este era el coeficiente de reflexión. Y vimos un método para calcular su valor. ¿Se acuerdan? Ese método fue trazar una línea que cruzara todo esto, en el cual el segmento desde el origen hasta donde cruza aquí la carta, donde cruza el círculo más grande, era el segmento OC. ¿Se acuerdan? Y para calcular este tramo en rojo, ¿qué hacíamos? Trazar medir la distancia de aquí hacia acá, y era el segmento OA. Y con la reglita de 3 simple de que OC es igual a 1 y OA es el que vamos a calcular. No sé si me van siguiendo. Sí, profesor. Ya menos se va a cerrar la sesión, ¿Perdón? Se va a cerrar la sesión. Ok, no se preocupen, ahorita abrimos otra. Decíamos entonces que aquí en Ok, jóvenes, ¿hasta acá alguna pregunta de lo que vamos haciendo? Que creo que no hemos hecho nada, ¿verdad? De momento tiene una profesor. Ok, entonces, perdón, nuevamente voy a hacer el rayoneo aquí que estaba haciendo. Este es el punto de la carga que estamos evaluando, a la cual dijimos que es ZL. Y de aquí nos desplazamos 1.8 veces para llegar a este valor. Y lo que hicimos posteriormente es trazar una línea para identificar quién es el valor de la impedancia de entrada de la línea. Entonces, para eso tenemos que trazar desde ese punto hacia el centro de esta carta, ¿verdad?, la línea con la cual va a cruzar al coeficiente de reflexión. Entonces, estamos explicando cuál es el coeficiente de reflexión.
Entonces, para efectos prácticos, decíamos que el coeficiente de reflexión se traza desde el origen, ¿verdad? Hasta el punto donde esté ubicada la carga. En este caso, la carga nuestra carga está representada en el punto A. Entonces decíamos que para poder determinar ese coeficiente de reflexión, lo que hacíamos era desde el centro trazar una línea de tal manera que fuera nuestro radio, y de ahí se trazaba ¿quién? Este círculo que estoy medio rayando aquí, ¿no? Entonces, para este caso, ¿cuánto vale este coeficiente de reflexión? Si partimos de que la vez pasada hicimos que el segmento OC, que representaba el segmento que cruza desde el origen hasta el círculo más grande, representaba el valor de 1. En este caso, nuestra nuestra OA, ¿a cuánto equivale, jóvenes? ¿Sí me están siguiendo? Pues sería igual a 1, ¿no? Exacto, ¿no? 1, ¿no? Ahora bien, si ustedes recuerdan por ahí de los conceptos que ya sabemos, cuando hay una línea en cortocircuito, ¿cómo es el coeficiente de reflexión? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y lo hicimos en los ejercicios, ¿no? ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión cuando tenemos una línea en cortocircuito o circuito abierto? Su magnitud. ¿Es 1? 1, ¿no? Sí. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está representado en la carta también. Entonces el coeficiente de reflexión vale 1. Acá lo tenemos. Y como la línea es una línea sin pérdidas, pues prácticamente en cualquier punto a lo largo del movimiento que hagamos a lo largo de este círculo, siempre la magnitud del coeficiente de reflexión va a ser 1, pero no su ángulo. Ahora, dicho de otra manera, o más bien complementando con el valor, ¿cuál es el ángulo del coeficiente de reflexión cuando tenemos una línea en cortocircuito? ¿Se acuerdan de esa pregunta que les hice? ¿Cuánto es el ángulo aquí, jóvenes? Si sabemos que ¿Es en este eje... 160? ¿Perdón? ¿160? No. Aquí lo ven, ahí está claro, está muy claro. ¿Espino? 90, maestro, sería el ángulo. No, jóvenes. 180. No es adivinanza, compañeros. Vean lo que estamos representando aquí. Otra vez. ¿Quién es este eje que estoy escribiendo aquí? ¿Quién es? Es la parte real del coeficiente de reflexión. Y esto representa JV, que es el ángulo, perdón, que es la parte real y la parte imaginaria del coeficiente de reflexión. Si el coeficiente de reflexión está aquí, en el eje, ¿qué ángulo tiene? Acá está la escala. De 0. Si el coeficiente de reflexión yo lo represento por una línea que va acá y un ángulo que está aquí, ¿cuánto vale aquí? Su coeficiente. 45. Exacto. Si está aquí en este punto, vale 90. En este caso, A está aquí, jóvenes. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia del ángulo de aquí hasta acá? Es 180. 180. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces con todo este asunto que estamos viendo aquí, finalmente observamos pues que el coeficiente de reflexión en el punto A tiene un valor o una magnitud igual a 1, por lo que ya vimos, y su ángulo correspondiente es de 180 grados, que puede ser positivo o menos 180 grados negativos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, por lo tanto, ¿cuál era el objetivo de todo este rollo que estamos haciendo aquí? Pues identificar primero que nada dónde está la carga, y en el inciso A nos pedían calcular cuánto vale la impedancia vista en el extremo opuesto, es decir, en la entrada de la línea, que es justamente a 1.8 lambdas. Después de haber hecho el recorrido aquí, llegamos a la conclusión de que ese es el punto, y por lo tanto, todo esto salió porque teníamos que trazar esta línea desde este punto, ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿va? Hacia el origen. Y finalmente eso nos va a provocar que nos va a indicar en qué punto tendríamos el valor de la impedancia de entrada en la línea, jóvenes. ¿Alguien me podría decir en dónde está ese punto de la impedancia de entrada a la línea? Exacto, Eduardo. Ok.
donde cruza con el coeficiente, con el círculo que representa el coeficiente de reflexión. Entonces, para este caso, ¿cuánto valdría la parte real y cuánto valdría la parte imaginaria, jóvenes? Es pregunta, ¿eh? Alguien que me diga dónde está el valor de la impedancia de entrada de la línea. Por lo que veo ahí en X, maestro, sería menos 0.3, ¿no, maestro? ¿O me equivoco? La X, ¿no? En la X, sí, sí, sí. Menos 0.3 en X. Para Y R, en la R valdría ¿no? 1, ¿no, maestro? ¿Infinito? A ver, revisen ahí, jóvenes. ¿Dónde se ve el valor de R? ¿Dónde se ve el valor de R, jóvenes? ¿Dónde se lee? En la horizontal. Ok. No es ¿no? Perdón. Pues sería 0, ¿no, profe? Sería Pues, 0, ¿no? ¿no? Pues sí, porque estamos agarrando el círculo más grande, jóvenes. No, yo le he dicho Sí. 0. No me hizo Ah, caso. sí, perdón, no escuché. Entonces, finalmente es 0, ¿por qué? Porque estamos agarrando el círculo más grande, ¿no? Y el círculo más grande se lee su valor de R aquí. Entonces, para el valor, pues, ¿qué esperábamos, no? Si tenemos una impedancia en cortocircuito, ¿qué esperábamos en la entrada de la línea? No podemos esperar una impedancia real, ¿verdad? Parte real, más bien. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Ok, entonces bien. Finalmente, entonces, en el ejercicio se observa pues que solamente tenemos un valor en la parte imaginaria que corresponde a este punto B, y como bien decía su compañero, es un valor de X con valor negativo y aproximadamente de 3 y algo, ¿no? Bueno, para efectos de la comprobación, pues el procedimiento que tendrían que resolver es justamente haciéndolo con el método analítico, ¿verdad? Pues aquí de manera gráfica, el valor que se aproxima es de 0.30, es 1, de J menos J 3.1, ¿verdad? Y este sería su valor normalizado. Entonces hay que desnormalizarlo. Para desnormalizarlo, pues implica nada más multiplicarlo por el valor de Z0, que en este caso equivale a 50 ohms. Hasta acá ¿está claro, jóvenes? Sí, profesor. Bien, por fin terminamos el inciso A. Bien, para el segundo inciso, en el inciso B nos piden calcular la posición del primer máximo de voltaje más cercano al generador. Y volvemos al tema, volvemos a la gráfica. Si recordamos aquí habíamos hecho una serie de anotaciones que desgraciadamente se nos borraron, pero bueno, al final creo que ya los habíamos acordado por ahí, ¿no? En este punto tenemos la representación de una impedancia en cortocircuito. ¿Ok? Y aquí sabemos que hay P mínimos, ¿vean? Le voy a poner con minúscula esto. Y aquí la corriente es máxima. ¿Estamos de acuerdo? En el otro punto extremo, ¿qué dijimos que era? En el punto C, lo voy a poner con otro color para efectos de la separación de colores. Entonces, en el punto C tenemos que aquí siempre se va a representar como la impedancia en circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Y en este caso, el voltaje, ¿cómo es? Máximo. Y es máximo, exacto. Y la corriente aquí es, Infinita. no, Mínima. es Mínima. mínima. Es lo contrario, recuerden. Ah, sí, es cierto, sí. Es Es 0. mínima, ¿no? Exacto. Perdón ahí por mi M tan lamentable. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? En el inciso B, lo que nos piden es determinar ahora
¿Cuál es el punto o el primer valor máximo de voltaje que tendría? ¿Verdad? Vista, pero desde el generador o el más cercano hacia el generador. Perdón, estoy haciendo una barbaridad. Ok, entonces, suponiendo que aquí tengo mi impedancia, ¿verdad? Mi cortocircuito, acá tengo mi generador, ¿verdad? Mi generador que estoy utilizando. Acá tengo el punto A, que está ubicado ahí el cortocircuito, y aquí está la entrada de la línea, ¿verdad? Díganme ustedes, con base a lo que acabamos de hacer, ¿cuál sería el primer máximo, perdón, de voltaje que estaría más cercano hacia el generador, partiendo de que ya sabemos que el punto A es el extremo opuesto donde está la carga y el punto B es esta, donde está la ZI. ¿Cuál sería el primer máximo más cercano al generador viendo esta gráfica, jóvenes? No. A ver, del punto B, si estamos aquí, si me van siguiendo en la gráfica, del punto B, ¿hacia dónde me tengo que mover ahora? ¿Hacia dónde? Hacia A. Sí, el punto A. ¿Y eso en qué sentido sería? En las manecillas. En las manecillas del reloj. El generador. Antihorario. No, jóvenes, aquí está la gráfica, miren. Sería entre horarios, ¿no, profesor? O dicho de otra manera, pero hacia la carga. De la izquierda. Exacto, hacia la carga, que es lo que bien dice, antihorario o en sentido contrario a las manecillas. ¿Sí me explico? Nada más le hice así para que veamos acá. Acá arriba está, ¿no? Aquí dice, miren. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que del punto B yo me voy a mover ahora hacia el punto A. ¿En qué sentido? No me voy a mover, como lo decía su compañero, en el sentido de las manecillas, porque eso implicaría moverme hacia acá. Pero eso no está bien. Eso está mal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Movernos ahora en sentido contrario, como dice aquí, miren, como lo dice acá. Y cuando pasemos por el primer B máximo más cercano al punto B, ahí nos detenemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si nos pidieran cuál es el primer B mínimo desde el punto B hacia el punto A que encontramos, ¿qué teníamos que hacer? Desplazarnos de aquí hasta dónde? Hasta el punto A. Porque aquí tenemos el primer B mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero en ese caso no nos están pidiendo eso. Nos están pidiendo el primer B máximo, que es de aquí hacia acá. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe. La respuesta de este inciso B es equivalente a 0.05 lambdas. La respuesta. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Ok. Bueno, entonces me regreso nada más a la parte del ejercicio que estamos viendo aquí. Y decimos lo siguiente. Perdón. Ok, entonces ya estamos aquí. Entonces aquí básicamente hace una descripción y menciona las ecuaciones que habíamos visto, que también se pueden hacer uso de esas expresiones para poder determinar. Ok, entonces, finalmente, pues, con el inciso B, queda claro cómo se resolvería de manera gráfica la posición del primer máximo de voltaje más cercano al generador. Finalmente, el valor de la ROE, porque eso es lo que significa BSWR, el valor de la ROE, de la línea, la podemos determinar ¿cómo? Con las mismas ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad? O en la gráfica. ¿Alguien me podría decir cuánto sería el valor de la ROE? Así, de manera analítica, rápidamente, para este ejercicio, ¿cuánto sería el valor de ROE? ¿Cómo se calcula ROE, jóvenes? ¿Se acuerdan? Voltaje máximo entre el mínimo. No. Eso es considerando los B máximos y mínimos, porque aquí no tenemos ningún valor, pero tenemos que. Hay una fórmula que dice 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión entre 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión, ¿no? Sí, profesor. Sí, ¿están de acuerdo o no? Sí.
Ok, entonces, con base a esa fórmula, ¿cuánto sería el valor de ROE, jóvenes? Sería 0. A ver, 1 más 1 es 1, igual ¿no? a 2. Entre 1 menos 1, Sería infinito, ¿no? exacto. ROE sería infinito, ¿verdad? Ahora fíjense bien, en la carta, ¿cómo podemos nosotros determinar ese valor de ROE? Bueno, para efectos de entender, voy a medio de explicar aquí, nuevamente tomando el círculo más grande que es nuestro valor de coeficiente de reacción. Perdón, porque esto nunca me está saliendo, nunca me ha salido en estos días. Y justo aquí, tampoco. Ok. Bueno, entenderán que esto es el círculo más grande que estoy tomando del coeficiente de reacción. Entonces, el método gráfico establece que para poder determinar el valor del ROE, tenemos que leer justo donde el coeficiente, donde el valor de este círculo cruza con el eje horizontal. ¿Qué valor podemos ver aquí en el punto C, jóvenes? Para el ROE. ¿Qué valor se lee ahí? Infinito sería, ¿no, maestro? Infinito. Exacto, exacto. ¿Sí estamos de acuerdo? Dijimos que todos los valores, a medida que empiezan a aumentar, tienden a infinito. Entonces, el punto C representa, el punto C o el extremo derecho del círculo más grande representa entonces el valor infinito tanto de R como X, pero eventualmente para poder determinar este coeficiente de reflexión basta con leer el valor que nos dé aquí en la escala. ¿Sale? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, ¿Hasta acá profe. alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? No de momento, maestro. Ahora no, profe. Ok. Bien. Entonces, finalmente, con este procedimiento, lo que quiero es terminar de ver los escenarios que vamos a evaluar para efectos de poder entender, ¿verdad?, cómo trabajar con la carta de Smith. ¿Vale? Bien, entonces, miren, con este ejercicio que acabamos de hacer, lo que quiero que hagan ahora es, en su carta de Smith, ¿sí tiene alguien su carta de Smith a la mano? Ya todos lo deben de tener, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Quiero que me digan algo. La carta de Smith que tienen, no sé si alcancen a ver, que hay una especie como de escala en la parte de abajo. Voy a Sí, trazar aquí profe. nada más unas líneas aquí así para No sé. efectos de hacer la demostración. Entonces aquí van a ver que ahí toma como referencia el eje de esta carta. No está trazada esta línea que se pone en rojo, pero ustedes sí la pueden trazar para efectos de que se tome como referencia. Cada vez que quieran calcular el coeficiente de reflexión, ¿vea?, lo pueden hacer con el método que les expliqué o en el lado opuesto. En el lado opuesto yo puedo trazar la línea de aquí, como en este caso, por ejemplo, trazar una línea que cruce aquí las escalas. En una de estas escalas, aparece aquí, ¿verdad?, una serie de trazos que representan precisamente pequeñas secciones, pequeñas escalas. Una de ellas nos va a decir, por ejemplo, el valor de VSWR, que es la ROE. Otra nos va a decir el valor del coeficiente de reflexión. Otra nos va a decir el valor de RO. Otra nos va a decir, es decir, hay una serie de datos aquí que nos dicen o nos ayudan a determinar de manera gráfica, trazando una línea así como esta, ¿ya?, perpendicular. ¿Ya? En este caso, el círculo, el más grande, pues es este, se traza de aquí hacia acá. Y aquí de este lado veríamos el valor o la magnitud del coeficiente de reflexión, jóvenes. Y del otro lado, el valor de ROE, ¿vale? Que también se puede leer aquí. ¿Sí está claro lo que acabo de decir, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, compañeros? ¿Ninguna? No de momento, maestro. Ok, bueno, qué bueno porque con base a esto, ¿ya?, les voy a pedir que de los ejercicios que les he dejado, los ejercicios que les dejé la vez pasada, empiecen a tomar esos mismos ejemplos y donde aplique, ¿verdad?, utilizar la carta de Smith, empiecen a desarrollarlas, empiecen a resolverlas, para efectos de que comprueben ahora lo que analíticamente hicieron, ahora lo van a comprobar gráficamente, en el entendido que con el método gráfico, pues de alguna manera es más sencilla, ¿no? Como lo hemos estado observando. ¿Sale? Sí, maestro. Ok.
Bueno, entonces como complemento a este ejercicio que acabamos de hacer, les voy a pedir que se orienten la evaluación en su propia carta del siguiente ejercicio que viene aquí. El ejercicio, el 221. Háganlo ustedes basándose con lo que dice aquí, pero trácenlo ahora ustedes en sus propias cartas y comprueben los resultados que aquí, de manera analítica, aquí en este ejercicio, fíjense, en este ejercicio nos piden realizarlo por el método analítico y con la carta, ¿sale? Entonces, copien de alguna manera cómo se resuelve de manera analítica, ¿verdad? Y de manera gráfica, evalúen ustedes también en su carta, porque con base a este mismo ejemplo que estamos haciendo, es como van a hacer los ejercicios que les dejé anteriormente. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, maestro. Ok. Bueno, pues esa sería la tarea, jóvenes. ¿Vale? De acuerdo, Ok. profe. Bien, entonces si no hay preguntas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy. Una disculpa por el tema del retraso aquí con la bendita red, pero bueno, creo que se cumplió con el objetivo de evaluar este ejercicio. No se preocupe, profesor. Muchas No se gracias. preocupe, profe. Gracias. Hasta Bien, luego. jóvenes. Pues cuídense Gracias, mucho, maestro. nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Igualmente, luego. profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias.